Mi primo hizo estallar una bombona de gas y mató a los 5 miembros de la familia vecina. Después del crimen, se entregó. En la sala de interrogatorios, su única petición fue verme. Era un pariente lejano y, además, decía tener Alzheimer. Con alguien conocido cerca se sentía más tranquilo. Pero tras el juicio de primera instancia y la apelación, todo empezó a volverse cada vez más enrevesado. 9 años atrás, cuando yo estaba de prácticas en un periódico, mi primer entrevistado fue precisamente ese primo. Todo empezó por una explosión de gas. Ocurrió el 15 de mayo de 2014, el 16 de enero del calendario lunar, en el apartamento 302, bloque 2, del residencial Kensington. A las 11, la bombona explotó. A las 11:13 llegaron los bomberos y en apenas 10 minutos controlaron el fuego. Justo entonces, el asesino llamó a la policía para confesar. En la escena encontraron un temporizador casero, y además, comprobaron que las puertas de los apartamentos 302 y 301, uno frente al otro, estaban abiertas. La explosión tuvo 2 fases. Primero estalló la bombona, el gas licuado se dispersó por el aire. En cuanto encontró una chispa, se produjo una segunda detonación. Una bombona equivale a unos 180 gramos de TNT. Si aquel día las puertas no hubieran estado abiertas, quizá la gente del 301 habría tenido alguna opción. El asesino conocía la costumbre del vecino de dejar la puerta abierta y decidió silenciar a toda la familia. Por eso, a las 11 en punto, 5 personas que estaban a punto de sentarse a comer en el 301 fueron devoradas por las llamas. La policía le preguntó por qué había sido tan brutal. Su declaración ponía la piel de gallina. No pude, por eso perdoné al niño de esa casa. Todo lo que acabo de contar era la información que reuní antes de mi primera entrevista. El asesino era mi primo. Se llamaba Adrián. Era pariente lejano por parte de mi madre. Durante años mantuvimos el contacto, cada año nuevo venía a felicitarnos, salvo aquel año, cuando no apareció. Después de lo ocurrido, frente a la policía, pidió una sola cosa, verme. Decía que yo era familia y periodista, y que conmigo al lado se quedaría más tranquilo. La policía se lo negó. La investigación aún no había terminado y dejar que la prensa se acercara tan pronto solo traería problemas. Adrián no insistió. Se aferró a su derecho a guardar silencio y el caso quedó estancado, hasta que enfermó. El doctor Herrera lo diagnosticó, Alzheimer, demencia senil. Como aún había puntos oscuros, la policía vino a buscarme. ¿Por qué acepté esa entrevista? Tal vez por los años de relación, tal vez porque quería aprovechar para conseguir un puesto fijo en la redacción. No soy un santo, pero este caso me llevaba persiguiendo años. Según el Código Penal, si alguien no puede comprender o controlar su conducta en el momento del delito, ¿puede quedar exento de responsabilidad? Supuse que la policía temía precisamente eso y por eso necesitaba que yo reconstruyera los hechos a partir del relato del sospechoso. Acepté con una condición, no publicar nada de inmediato, después, mi periódico tendría la exclusiva. No entendía por qué Adrián lo había hecho. Los hechos eran claros, la cadena de pruebas estaba completa, el sospechoso se había entregado. Un caso así no debería poder reabrirse. Entonces, ¿para qué me buscaba? ¿Solo para darme una exclusiva? ¿De verdad valía la pena por un pariente al que veía una vez al año? Durante los días siguientes investigué sin parar, hablé con el abogado de Adrián, pregunté al agente encargado. Cuando estuve listo, al tercer día, fui a verlo. En la sala de visitas, su primera frase me dejó helado. ¿Y tú quién eres? Me quedé clavado. Luego me miró, confuso. ¿Qué haces aquí? Al final me reconoció, pero no recordaba por qué había pedido verme. Otra crisis. Antes de ir, me informé sobre el Alzheimer, sabía que debía tener paciencia. Con suavidad, intenté guiarlo hacia sus recuerdos. Le recordé la explosión, la entrega, su petición de verme. Pareció recuperar algo y asintió. Fui directo para acelerar las cosas. Si hubiera mantenido la puerta cerrada, el golpe no habría sido tan devastador. La dejó abierta a propósito, quería matar también a la familia del 301.
¿Qué odio tenía contra ellos? Él ladeó la cabeza y habló casi con ternura. Me alegra que hayas venido. Y enseguida, como si se perdiera otra vez. Pero, ¿por qué estoy aquí? Me quedé sin palabras. Su estado parecía empeorar. Intenté calmarlo un rato, pero no mejoró. Me levanté para irme y entonces dijo: Este año no podré ir a felicitaros. Dale recuerdos a todos. Bajé la mirada. Estaba sentado, quieto, con los ojos vacíos. En ese momento, de verdad no entendía cómo había llegado hasta ahí. Adrián había sido un hombre amable, decente toda su vida. ¿Cómo podía, tras enfermar, elegir una matanza tan salvaje? Días después, de pronto, mejoró. Lo intenté otra vez. ¿Qué conflicto tan profundo tenías con el 301 para hacer esto? Su respuesta me dejó sin aire. Insultaban a Lucas. Lucas era su hijo. Adrián ya pasaba de los 50. Si había un problema, lo normal era una pelea a gritos, como mucho. Pero él había exterminado a una familia entera. Y aún así, por ser él, no me sorprendió del todo. Antes, él y su esposa trabajaban en una mina, hubo un accidente, ella murió y él quedó con secuelas. Todavía caminaba cojeando. Solo le quedaba un hijo. Por suerte, el chico estudió, entró a la universidad y se casó, llevando una vida tranquila. Pero unos años atrás, su hijo y su nuera murieron en un accidente de coche en el acto. Desde entonces, Adrián se volvió aún más silencioso. Todos sabíamos que nunca lo había superado. Le pregunté sin rodeos, ¿había decidido vengarse de esa familia al enterarse de que estaba enfermo? Cuando asintió, entendí que no le quedaba mucho tiempo. Yo había pensado que, con una historia así, quizá la opinión pública sentiría compasión y podrían reducirle la pena. Pero su respuesta me quitó cualquier esperanza. Las víctimas eran 2 hermanos y su madre anciana, 5 personas. 2 niños se salvaron porque ese día estaban en la escuela. Si algún día supieran la verdad, ¿qué pensarían? Él eligió el momento, adultos trabajando, niños fuera. Eso demostraba que aún conservaba un resto de conciencia. Yo ya lo había ayudado hasta donde podía. Cuando estaba lúcido, Adrián sabía que su culpa era enorme. Bajó la cabeza y no dijo más. El primer juicio comenzó el 28 de mayo de 2014. Yo era el único periodista presente, en representación de mi redacción. Ese día había un familiar de las víctimas, un anciano pequeño, no muy distinto de Adrián. Su esposa, sus 2 hijos y sus 2 nueras, los 5 habían muerto. Ahí entendí lo que era ver un corazón quedarse vacío. Adrián no asistió al juicio, había vuelto a enfermar. En el banquillo solo estaba su abogado. La defensa siguió el camino que yo esperaba, confesión voluntaria y Alzheimer para pedir clemencia. La fiscalía presentó una cadena de pruebas completa y llamó a declarar a Víctor, familiar de las víctimas, subrayando el daño psicológico que su familia había sufrido. El fiscal pidió la pena de muerte. No recuerdo todos los detalles. Solo recuerdo que, cuando el abogado pidió indulgencia, Víctor perdió el control y se lanzó a golpearlo, hasta que la policía lo detuvo. 5 de mi familia. Se han ido los 5. ¿Y todavía hay quien defiende a este tío? El abogado estaba acostumbrado, ni un gesto. Víctor, demasiado alterado, se desmayó y tuvieron que sacarlo. Yo empecé a dudar sobre cómo escribir la noticia, entre la ética, el oficio y mis emociones. Al final, el tribunal condenó a Adrián a muerte y ordenó confiscar todos sus bienes. Cuando se lo conté, guardó silencio durante mucho rato. Era lógico, había matado a 5 personas, ¿qué cara iba a tener para apelar? Y yo, por primera vez, me sentí afortunado de que aquel año nuevo no hubiera venido a felicitarnos. Si lo hubiera hecho, cada año mi familia recordaría que se sentó a nuestra mesa un asesino. Al ver que no hablaba, empecé a pensar cómo enfocaría el artículo. Aceptaba la pena de muerte, sí, pero ¿qué significaba confiscar todos los bienes? Ya había matado a una familia entera, ¿por qué le importaba el dinero? Su sentido de la justicia me indignó, pero como en el pasado me había ayudado en algo importante,
Se lo expliqué con paciencia, su casa y su dinero servirían para indemnizar a las víctimas. Entonces estalló. No. Ni hablar. A Víctor no a cualquiera, pero a él no. Voy a apelar. Era la primera vez que lo veía tan alterado. El abogado ya me había dicho que, en condenas a muerte, el acusado tiene derecho a apelar y el tribunal debe admitirlo. Pero apelar solo por dinero era absurdo. Le repetí lo que sabía, aunque no me correspondía decirlo, y, aún así, Adrián perdió el control, golpeó la mesa, se puso en pie y me fulminó con la mirada. Si el dinero cae en sus manos, todo habrá sido para nada. Yo puedo morir, pero no voy a dejar que él se quede con eso. Por reflejo, me aparté. Luego recordé nuestra relación de tantos años y me forcé a calmarme. Además, seguíamos en prisión, había guardias. El ruido atrajo atención. ¿Qué pasa aquí? Nos gritaron que nos tranquilizáramos. Adrián bajó la cabeza. Perdón, perdón. Volvió a su aspecto dócil, incluso recogió la silla. En ese instante, me asaltó una sospecha, no era no dar el dinero, era no dárselo a Víctor. ¿Había algo entre ellos? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué, precisamente, Víctor no puede tocar ese dinero? Adrián se sentó. Dudó un momento y dijo. Si aparecieran pruebas nuevas, entonces ya no tendría que indemnizar a la familia de Víctor, ¿no? Depende de qué pruebas sean, respondí. No era jurista, pero era la única respuesta posible. Aquello pareció darle determinación. Escúchame. Ayúdame a contactar al abogado. Quiero retractarme. ¿Retractarse? Con pruebas tan claras, ni siquiera alguien como yo, que no entendía de leyes, podía comprenderlo. ¿Me lo pidió con sinceridad? Ayúdame a hablar con él mientras todavía estoy lúcido. Por favor. Como periodista, no tenía motivos para negarme. Apreté la curiosidad dentro de mí y fui a ver al abogado de Adrián. Nos recibió con la misma frialdad de siempre. Adrián asintió. No me opongo a la pena de muerte. Ya estoy enfermo. Pero mis bienes no pueden acabar en manos de Víctor. Solo por eso quiero retractarme. El abogado lo miró, incrédulo. Las pruebas están completas. Aunque yo te represente, no puedo inventar pruebas. Luego me miró a mí. Me incomodé, quise explicar algo, pero Adrián habló por mí. Yo puedo morir, pero el dinero no puede caer en manos de Víctor, porque fue él quien me dijo que hiciera estallar la bombona. ¿Víctor? ¿El familiar de las víctimas? Sí, Víctor. Adrián lo repitió con tanta insistencia que tanto el abogado como yo entendimos que no era una recaída. Nos quedamos paralizados. Víctor quería que Adrián matara a su propia familia, era imposible. Pero Adrián aseguró que, tiempo atrás, Víctor lo había buscado para provocar una explosión de gas, con la intención de obligar a su hijo a abandonar su vivienda de Realojo. ¿Un encargo para matar? Reaccionó el abogado, el primero. Se sentó y empezó a tomar notas. Adrián asintió y me miró. Víctor me dio 100.000 yuanes en efectivo. Me dijo que hiciera explotar la bombona a una hora concreta. Ahora han muerto personas y yo tengo que pagar con mi vida. Adrián bajó la voz. Al principio no quería matar a nadie. Lo calculé, la explosión solo debía afectar a mi casa. Si los demás se veían alcanzados, como muchos serían heridas leves, no moriría nadie. Incluso reforcé la puerta antirrobo y añadí una puerta cortafuegos nueva. Pero ese día tuve una crisis, y se me olvidó cerrar. Su voz se apagaba. Empezábamos a comprenderlo todo, por eso, al oír pena de muerte, no entró en pánico. Solo se desesperó al escuchar confiscación de bienes. Pero había algo que no encajaba. ¿Para qué quería Víctor esa explosión? Y Adrián estaba a punto de morir, ¿para qué servía dejar dinero? Estaba solo. Sí, tenía parentesco con mi familia, pero, ¿había hecho todo para dejármelo a mí? El abogado y yo pensamos lo mismo y preguntamos. Adrián respondió, al parecer, la zona de Realojo iba a demolerse pronto. El valor bajaría y Víctor quería actuar rápido.
Su familia se oponía, así que buscó a Adrián. Y, sobre su dinero, Adrián me miró de una forma que me dio mala espina. Ese dinero es para ti. Para ti. No sé describir lo compleja que fue mi expresión. No quería nada que me atara a un asesino, y menos su dinero. La tumba de Lucas y de su esposa vence en unos años. En Qingming, Zongyuan, Anji, hay que quemar ofrendas. Si ese dinero queda contigo, me quedo tranquilo. Adrián no temía morir, temía que su hijo, muerto, no tuviera descanso. Que no hubiera nadie que le encendiera una varilla de incienso. Ya no se trataba de superstición. Yo solo pude sonreír, amargo. Y precisamente esa superstición fue lo que llevó a Víctor a buscarlo. Por 100.000 yuanes, murieron 5 personas. Por eso Adrián no soportaba que el dinero terminara en manos de Víctor. Si lo recibía, todo quedaría en nada y Adrián cargaría con la fama de asesino en vano. El abogado, en cambio, se mantuvo más sereno. Propuso usarlo como base de la apelación si podían demostrar que Víctor lo había instigado. Quizá la pena bajaría a 10 años o incluso menos. Presentó la apelación y por procedimiento, el caso volvió a la policía para reabrir la investigación. Después, me reuní con el investigador encargado, de manera oficial por trabajo. Por colaboraciones anteriores y porque le prometí que no filtraría nada, accedió a contarme algunas cosas. La mala noticia, Adrián había recaído, peor que antes. Su capacidad cognitiva se había venido abajo por completo y además, sufría alucinaciones. Lo trasladaron a un centro especializado. De lo poco que había, sí, en su cuenta había aparecido una suma de 100.000 yuanes poco antes del crimen. Pero el ingreso lo había hecho él mismo, en efectivo. No había ni una sola prueba de que ese dinero viniera de Víctor. Aquel supuesto trato entre los dos era, por el momento, solo una versión unilateral. Y ahora Adrián estaba otra vez completamente perdido. La policía también estaba atascada, solo podían tirar del hilo de Víctor, con la esperanza de encontrar algún indicio. Durante esa investigación, ni yo sabía qué me pasaba por la cabeza. Usé la excusa de una entrevista para ir a ver a Víctor. Viéndolo ahora, quizá fue curiosidad profesional o pura inconsciencia de juventud. La casa de Víctor era más grande de lo que imaginaba. Cuando le dije que era periodista, me dejó pasar. Aún vivían allí 2 niños, los hijos de las víctimas. El mayor incluso se me acercó a hablar, como si quisiera preguntarme dónde estaban sus padres. Por suerte, Víctor los mandó a su habitación. Pensar en esos niños me hacía difícil ocultar el motivo de mi visita. Intenté hablar con tacto, pero en cuanto oyó lo de contratar a alguien para matar, estalló. Las tazas se rompieron una tras otra. Los niños rompieron a llorar, el llanto se oyó fuera. Vosotros, los periodistas, todo el día acosando a los pobres. Mi familia aún no descansa en paz y venís a hurgar en mis heridas. Un anciano, ¿y yo qué podía decir si todo era solo la versión de Adrián? Me echaron de allí de forma humillante. Aún hoy, al recordar el llanto de esos niños, siento la cara arder. Yo era periodista, quería la verdad, ¿qué tenía eso de malo? Durante mucho tiempo me repetí eso para consolarme. Y por eso volví varias veces más, pero nunca me recibieron. Siempre me echaban. Al final, la policía obtuvo un resultado. Víctor llevaba años jubilado. Había sido líder local, pero no era rico. La casa grande la consiguió por la compensación del realojo anterior. En los últimos años, su hijo tuvo más hijos, y él cargaba con casi todos los gastos, apenas podía ahorrar. Para alguien así, 100.000 yuanes era una fortuna. Revisaron cámaras y comunicaciones, no hallaron pruebas de contacto entre Víctor y Adrián. Cuando la policía lo interrogó, Víctor juró por todo lo sagrado que Adrián lo estaba incriminando. Si yo tuviera 100.000 yuanes, no estaría desesperado por vender el apartamento 301, decía. El 15 de mayo de 2014 se celebró el segundo juicio. En las gradas apenas había gente, de periodistas, solo estaba yo. Si no ocurría nada inesperado, la portada del día siguiente sería esta historia. Y aún así, yo no sentía ninguna alegría. Esta vez, la fiscalía aportó material nuevo.
incluida la acusación de que Víctor había contratado a alguien para provocar un incendio y hacer estallar el gas, causando muertes atroces. Pero tras investigarlo, no había documentos que probaran transacciones de dinero entre Víctor y Adrián, ni pruebas de que Víctor tuviera un móvil para matar. Bajo el principio de ante la duda, no condenar, no se procesó a Víctor. La fiscalía mantuvo su postura, pedía confirmar la sentencia anterior. Adrián volvió a no aparecer en el juicio. Desde nuestra última visita, su estado empeoraba, al día solo estaba lúcido unas pocas horas. Los médicos dijeron que era raro. El resultado fue el esperado, se mantuvo el veredicto inicial. Cuando el juez golpeó el mazo, el silencio en la sala fue extraño. Después fui a ver a Adrián varias veces más, pero nunca me reconoció. Tal vez, para él, yo ya no existía. Tal vez eso era lo mejor. El caso se publicó enseguida en los medios, pero no por mi periódico. Mi jefe me destrozó, una exclusiva tan fácil se me había escapado. No vales para esto. Si yo valía o no, ya era otra cuestión. Lo único que sentía era que detrás de todo había algo más. Poco después me obligaron a tomar una licencia sin sueldo. Vete a casa a descansar, me dijeron. Entendí que mi sueño de ser periodista quizás se había desvanecido. Y aún así, no sé por qué, volví a ver a Adrián una vez más. Estaba peor, a veces pasaban días sin que recuperara la lucidez más que unos minutos. Me rendí. Cuando me iba, me crucé con el abogado de Adrián. Venía con la policía. Como yo, buscaban confirmar algo, pero ellos tenían una diferencia crucial, habían encontrado una prueba nueva. Hallaron una grabación en la casa de Adrián. El dispositivo quedó dañado por la explosión, y los técnicos trabajaron muchísimo para recuperarla. Quizá porque yo nunca publiqué nada a la ligera y les evité problemas, confiaron en mí. Me pasaron un teléfono para que la escuchara. Solo después de confirmar que podía hacerse pública, pulsé reproducir. Papá, ¿por qué no contestas? Mándale un mensaje de voz. Si le acabas de cambiar el teléfono. Eran dos voces, un hombre y una mujer. Sonaban como el hijo de Adrián y su nuera. Víctor se está pasando. Es el líder del barrio y hace lo que le da la gana. Papá, hazme caso, el terreno de nuestra casa no puede reducirse ni un centímetro. Papá, me están siguiendo. El móvil se quedó sin señal, solo puedo dejarte esta grabación. Sonaba como neumáticos arañando el asfalto en un volantazo brusco. Papá, los frenos no responden, y mi mujer sigue en el coche. Su voz empezó a quebrarse. A mí se me heló la espalda, sentí el sudor frío correrme por la nuca. Papá, es Víctor. Lo estoy viendo. Luego vino el grito de una mujer. ¡Ay! Un golpe seco. Y después, una maraña de ruidos caóticos, metal retorciéndose, golpes, un silencio súbito. La grabación se cortó ahí. Si aquello era cierto, no hacía tanto que yo mismo había ido a buscar a Víctor. Solo pensarlo me dejó sin fuerzas, tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Ellos notaron que me pasaba algo, y cuando comprobaron que estaba bien, siguieron hablando. La grabación había aparecido en un teléfono viejo, en la casa de Adrián. Que, con la vivienda calcinada, aquello hubiera podido recuperarse era casi un milagro. Y aún así, pensar que aquel anciano menudo pudiera ser tan despiadado me puso la piel de gallina. ¿Y Víctor? Ya lo habían detenido, pero seguía negándolo con la misma terquedad de siempre. Eso, por un momento, me tranquilizó. Hice un esfuerzo por ordenar toda la historia, entonces, lo ocurrido había sido venganza de Adrián, no hubo encargo, no fue un accidente. Pero cuando se lo dije al abogado, solo negó con la cabeza. Aún no se puede afirmar. Pero, con lo que hay, parece que sí. No recuerdo cómo volví a casa aquel día. Tanto Víctor como Adrián me daban más miedo de lo que imaginaba. Frente a ellos, yo no era más que un ratón de laboratorio. Fue la primera vez que entendí lo que era la maldad humana. ¿Cuál era la verdad? Incapaz de dominar mi curiosidad, asistí al tercer juicio. Era 27 de mayo de 2014. Me senté en la zona de público.
Esta vez había muchos periodistas y, además, Adrián apareció. A simple vista parecía estable, pero seguía resultando inquietante. Como marcaba el procedimiento, la fiscalía reprodujo la grabación más reciente, la misma que yo ya había escuchado. Al oír la voz de su hijo, Adrián rompió a llorar y luego clavó los ojos en Víctor, que estaba a poca distancia. Víctor sudaba a chorros, pero aún así negaba con la cabeza, desesperado. La obtención de la grabación había sido legal, así que podía admitirse como prueba. Aún así, solo demostraba una cosa: la muerte de Lucas, el hijo de Adrián, y de su esposa no había sido un accidente. Si el culpable era Víctor o no, seguía sin prueba directa. Evidentemente, a los periodistas eso les importaba poco. En la sala sonaban teclados sin parar. Yo, comparado con ellos, seguía siendo demasiado inexperto. Acusado, ¿por qué no entregó esta grabación antes? La pregunta del juez era exactamente la que yo llevaba clavada. Lucas llevaba años muerto, una prueba así debería haberse entregado a la policía desde el principio. Adrián se defendió con una excusa simple, casi vergonzosa. Es que, yo no sé usar esos teléfonos. Desde que murió mi hijo, guardé el aparato. Solo hace poco, al ordenar la casa, lo encontré por casualidad. La explicación sonaba razonable. Víctor mató a mi hijo. Yo fui impotente, no pude exigir justicia, y encima me cayó esta enfermedad. Es peor que morirse. Lo que Adrián temía no era la muerte. Era el olvido. Bien o mal, amor u odio, rencores y deudas, ante el Alzheimer, todo acaba convertido en nada. Víctor se puso de pie de un salto. Está mintiendo. Yo no los maté. El juez golpeó el mazo. Orden. Acusado, exponga los hechos con claridad. Adrián asintió. Hace unos 3 años anunciaron que el pueblo de mi zona iba a demolerse. Mi hijo acababa de casarse, mi nuera estaba embarazada, necesitaban dinero. Cuando lo supe, me alegré. Pero no tardó nada en cambiar. Víctor dijo que yo no era del pueblo, y quiso quedarse con mi compensación y mi vivienda de Realojo. Con la política de entonces, por persona ya nos tocaba poco, en casa éramos solo 2. Y aún así, ni eso quiso repartir. El tecleo en la sala se volvió más frenético. Me fijé en la cara de Víctor, roja, tensa, buscando cómo rebatir, pero Adrián no le dejó respirar. Lucas, furioso, fue varias veces a la oficina del pueblo a encararlo. El conflicto se puso feo. Yo pensé, si no se puede, se acabó. Pero poco después mi hijo y mi nuera tuvieron un accidente de tráfico. Luego Víctor vino a verme, dijo que quería cuidar de mí, y me asignó la mejor vivienda de Realojo. Yo hasta le di las gracias, y ya no volví a mencionar el tema de la compensación. Solo cuando me mudé entendí que aquello no era un favor, era una trampa para matarme. Me colocó justo enfrente de su casa. Cada día, el hijo mayor de Víctor pasaba y me soltaba insultos. Decía que, por mi culpa, su padre no había sido reelegido. Al principio quise evitar líos, pero se volvieron cada vez más crueles. Dejaban la puerta abierta para poder gritarme cuando quisieran. Tiraban su basura justo delante de mi puerta, en invierno aún se soportaba, pero en verano el hedor me encerraba en casa. A esas alturas, la sala entera murmuraba. ¿Qué odio debía existir para llegar tan lejos? Yo apreté el puño sin darme cuenta. El año nuevo pasado fui a un chequeo comunitario y me dijeron que tenía Alzheimer. Al principio no me importó. Total, estaba solo. Hasta que un día encontró la grabación en el teléfono. Entonces supe que la muerte de Lucas y su esposa no fue un accidente. Víctor los mató. La sala estalló en caos. El juez tuvo que golpear el mazo varias veces hasta imponer silencio. ¿Silencio? Silencio. Acusado, ¿esa es la razón por la que hizo estallar el gas? Adrián primero asintió y después negó. Trabajé en una mina, sé de bombonas. Al principio solo quería suicidarme. Vivir así no tenía sentido. Pero no podía morir en vano. Si yo me iba, ellos tampoco iban a vivir tranquilos allí. En un piso de Realojo donde ya ha muerto gente, nadie quiere entrar.
Dijo que no esperaba que ese día le diera el episodio. Cuando volvió en sí, la explosión ya había pasado. Vio fuego en el 302 y decidió llamar a la policía para entregarse. Pero algo no cuadraba. Era pérdida de memoria, sí, pero antes Adrián no había contado esa versión. Si de verdad quería morir llevándose a todos por delante, ¿por qué arrastrar luego a Víctor? ¿Y los 100.000 yuanes que Adrián había ingresado en su cuenta, de dónde salieron? Yo no era el único con dudas. El juez hizo las mismas preguntas. Adrián, imperturbable, contestó. Desde el principio enfoqué las sospechas hacia Víctor, hasta escribí una carta de despedida, en fin, la perdí. Y esos 100.000 los gané vendiendo chatarra durante años. Con una suma así, más la carta, era normal que la policía empezara a investigarlo. Así podía limpiar el nombre de mi hijo. Cuando terminó, la sala quedó muda. Un plan tan complejo y adaptable, costaba creer que lo hubiera armado un anciano con Alzheimer, y más aún con la memoria deteriorada. No me queda mucho tiempo. Antes de irme, quería decir toda la verdad. Me arrepiento profundamente de los pecados que cometí. Acepto la pena de muerte y no voy a recurrir. Pero Víctor tampoco merece vivir tan bien. Y lo que me queda no puede heredarlo él. El juicio terminó, pero aún no había sentencia definitiva. Víctor quedó en prisión preventiva, la fiscalía reabriría toda la investigación. Si encontraban pruebas de homicidio intencional, la pena de muerte sería inevitable. Después del juicio pedí ver a Adrián en el centro de detención. Lo autorizaron enseguida. No sé por qué, pero esa vez estuvo lúcido durante mucho rato. Cuando me vio, se mostró torpe, casi tímido, como cuando de niño venía a mi casa por Año Nuevo cargado con bolsas de productos de su tierra. Perdona, otra vez te metí en esto. Se frotó las manos sin saber dónde ponerlas, al final recordó las esposas y las dejó caer. A esas alturas, casi todas las dudas estaban claras. Solo quedaba una, ¿por qué me buscó a mí? ¿Solo por ese parentesco lejano? Antes oí que estabas haciendo prácticas en un periódico, pensé que podrías ayudarme. Busqué a otros periodistas, pero ninguno quiso. Por eso. Lo dijo con delicadeza, pero a mí me golpeó como un despertar. Yo era un aprendiz sin experiencia. Si hubiera sido otro, probablemente habría entendido desde la primera frase que Adrián ocultaba algo. Y, además, nadie quería perder el tiempo con un Alzheimer. En otras palabras, me eligió porque yo era un novato. Yo me quedé sin fuerzas. Recordé el juicio de mi jefe en la redacción. Gente como tú no sirve para esto. Al salir del centro, llevaba la cabeza hecha un nudo. Y no imaginaba que esa sería la última vez que vería a Adrián. Días después murió de un fallo cardíaco. Contaron que, desde que lo detuvieron, empezó a guardar las pastillas diarias, fingía tragarlas y, cuando nadie miraba, las escupía. Por eso su estado empeoró tanto. Lo hizo para conservar la lucidez el tiempo suficiente cuando llegara el momento. Antes del tercer juicio, se tomó de golpe todas las pastillas acumuladas y logró ese tramo largo de claridad. Tomar tantas a la vez, probablemente, fue lo que le paró el corazón. Pero nadie lo supo con certeza. Total, nadie iba a ordenar una autopsia a un viejo asesino con Alzheimer. Yo no asistí al cuarto juicio. Adrián ya estaba muerto, yo ya no era periodista, no tenía razón para sentarme allí. Según las noticias posteriores, Víctor confesó ante el tribunal. Admitió que había manipulado los frenos del coche de Lucas y provocó el accidente a propósito. Sumado a que abusó de su cargo público para enriquecerse, el tribunal lo condenó a muerte. Víctor declaró que no apelaría. Durante mucho tiempo, el caso fue tema de conversación en todas las mesas. Meses después anunciaron que el complejo de Realojo donde había vivido Adrián sería demolido, decían que construirían una zona de libre comercio allí. Fuera como fuera, sonaba a buena noticia, decían que muchos recibieron compensaciones enormes. Al final, los bienes de Adrián no fueron confiscados por completo. Tras cubrir ciertos gastos de infraestructura pública, quedó una suma importante y terminó en mis manos. Pero yo no me atreví a aceptarla, se me quedó clavada en el pecho.
Separé una parte pequeña para cuidar la tumba de Lucas y de su esposa, y doné todo lo demás a organizaciones benéficas. Por eso volví al antiguo complejo de realojo de Adrián. Mi madre me acompañó. Ella era budista, creía que sembrar bondad traía buenos frutos. Y además, tenía con Adrián un vínculo familiar, ni demasiado cercano ni del todo lejano, así que no la detuve. Cuando llegamos ya era de noche. En el residencial Kensington quedaban pocas viviendas habitadas. La ruina alrededor me recordó a esas ciudades fantasma de los reportajes. Menos mal que yo era ateo, si hubiera sido supersticioso, no habría entrado. Nada más cruzar el pasillo, se veían manchas negras de humo en las paredes. Avanzamos a tientas hasta el 301. Mi madre rompió a llorar. Era un hombre tan bueno, ¿cómo terminó así? Yo solo pude consolarla. Después entramos en el 302. Tras la explosión, aquello parecía un campo de batalla, no podía quedar nada intacto. Al ver los restos, mi madre suspiró, derrotada. Pobre, en toda su vida no probó ni un poco de felicidad. Tanto luchar, por fin ver a su hijo casado, y aún así. Yo no supe qué decir. Ni siquiera sabía a quién culpar en aquella tragedia. Cuando Lucas se casó, le compró un teléfono y hasta me lo enseñó orgulloso. Pero él nunca aprendió a usar un smartphone, hasta morir siguió con un Nokia viejo de hace más de 10 años. Vosotros, los jóvenes, todo lo queréis ahorrar. Pensé en regañarla un poco para cambiar de tema, pero cuando dijo que Adrián no sabía usar un smartphone, me quedé inmóvil. Si no sabía usarlo, ¿cómo demonios apareció esa grabación en su teléfono? Y si Adrián no sabía, Lucas tenía que saberlo. Sin embargo, en la grabación, Lucas hablaba de enviar un mensaje de voz. Era absurdo. Mamá, ¿estás segura de que Adrián no sabía usar un smartphone? Mi madre se asustó al verme la cara. Asintió con los ojos muy abiertos. Segurísima. Lucas se lo compró, lo abrió y ya no lo tocó más. Después de que Lucas muriera, hasta me lo enseñó, diciendo que no sabía usarlo nada. Me zumbaban los oídos, me mareé. Mi madre no podía equivocarse. Eso significaba que la grabación era falsa. ¿Pero quién la falsificó? ¿Adrián? Imposible. Ni siquiera sabía manejar un smartphone, ¿cómo iba a fabricar una grabación? En ese instante vi a mi madre abrir un armario chamuscado. ¿Y esto? Dentro había algo totalmente fuera de lugar, cinta adhesiva de embalaje, con el nombre de una empresa de mensajería impreso. Debajo, 2 libros medio quemados sobre el Alzheimer. Pero lo que me atrapó la mirada fue aquella cinta. Si Adrián no sabía usar un smartphone, menos aún podía comprar por internet. Entonces, ¿de dónde salió esa cinta de mensajería? Quise buscar un punto de reparto cercano para preguntar, quizá podría tirar del hilo. Pero ese servicio se había marchado hacía tiempo, y no tenía ni idea de dónde. Justo cuando me dolía la cabeza de tanto pensar, encontramos a una empleada encargada de logística del vecindario. Fui directo, le expliqué por qué estaba allí y le pregunté a dónde se había trasladado el antiguo punto de reparto. Cambió de oficio, y la gente se mudó. Si no quedaba nadie, el reparto tampoco tenía a quién servir. Noté claramente su juicio sobre mí, pariente de un asesino, con todas las miradas y murmullos que eso arrastra. Pero la mujer solo suspiró. Adrián era un buen hombre. Es una pena. Al oírlo, solté el aire que llevaba atrapado. En el barrio muchos lo ayudaban, lo cuidaban. Ahora que ya no estaba, yo quería darles las gracias. Mi madre le tomó la mano y se lo agradeció una y otra vez, hasta que a las 2 les dio vergüenza. Al final, como pasa siempre entre gente del vecindario, en pocas frases ya estaban conversando con naturalidad. Y, como era inevitable, hablaron de Adrián. Yo creo que todo es destino. El Alzheimer lo destrozó. Si no hubiera enfermado, no habría terminado así. ¿Quién no lo lamenta? Y eso que era un hombre capaz, ¿cómo le cayó esa enfermedad? Si antes de Año Nuevo lo vi fuerte, ¿cómo empeoró tan de golpe? ¿Y cuándo se lo diagnosticaron? ¿De verdad es tan grave? Ante esas preguntas, mi madre me miró desconcertada.
¿No se lo detectaron en el chequeo médico del barrio? Yo casi salté. ¿Chequeo médico del barrio? La otra mujer frunció el ceño. Llevo más de 10 años trabajando aquí. Nunca he oído hablar de ningún chequeo. No pensé más. Corrí al 302, bloque 2. Una hipótesis me ardía por dentro, y quizá la respuesta estaba en aquel libro sobre el Alzheimer. Revolví el armario calcinado y encontré el volumen. Tras el incendio solo quedaba el lomo, con unas pocas letras legibles. Pero por dentro había marcas, anotaciones. Para localizar exactamente esas notas, recorrí varias librerías hasta dar con la misma edición. Al comparar página por página, supe qué partes había marcado. Lo que sigue es mi deducción personal. No se puede comprobar, es solo una referencia. En 2011, expropiaron tierras del pueblo donde vivía Adrián para reordenar la zona. Por disputas de compensación y superficie, su familia fue presionada. En aquel momento, el líder local era Víctor, y varias veces se negó a negociar con la excusa de que Adrián no era originario del pueblo. La familia de Adrián se convirtió en la obstinada, la que no quería moverse justo cuando el proyecto estaba en fase crítica. Familias así estorbaban muchísimo. Y esa fue la raíz del accidente de coche en el que murieron Lucas y su esposa. Adrián perdió a su hijo en la vejez. Al final se marchó del pueblo y se instaló en una vivienda de realojo. Víctor, resentido por no haber sido reelegido, lo hostigó durante años. Adrián aguantó. Hasta el año pasado, cuando planificaron la zona como un área de libre comercio y el valor del terreno se disparó. Esta vez, quienes se negaban a mudarse eran precisamente los de Víctor, ya jubilados. Víctor conocía cada grieta del proceso de desalojo y no era fácil convencerlo. Por eso, alguien se acercó a Adrián y le entregó una grabación falsificada. Como apareció en su teléfono, no está claro, quizá alguien le pidió el móvil con una excusa, o quizá ocurrió de otra forma. Pero una cosa era segura, quien lo hizo sabía de tecnología. Para alguien como Adrián, que no sabía usar un smartphone, instalar un audio era demasiado fácil. Después de escucharla creyendo que era la voz de su hijo, y tras años de humillación por parte de Víctor, Adrián pensó en venganza. Ese alguien le propuso un plan, fingir Alzheimer para provocar una explosión de gas. Para hacerlo creíble, también le enviaron un libro sobre la enfermedad. Por lo poco que quedaba del lomo, entendí que Adrián no había marcado el apartado de tratamiento, sino el de síntomas y diagnóstico. Es decir, Adrián no tenía Alzheimer. Era una actuación. Incluso, para fabricar pruebas médicas, comía alimentos y tomaba sustancias capaces de alterar vasos cerebrales y engañar una tomografía. El 15 de mayo de 2014 ocurrió la explosión. Adrián siguió el plan y se entregó. Para que todos creyeran en su enfermedad, vino a buscarme a mí, un becario de periodismo. Me soltó unas cuantas pistas y luego fingió desorientación, porque creía que, si investigaban hasta el final, Víctor caería. Cuando las pruebas fueron saliendo, Adrián terminó en el tribunal. La grabación, junto con la confesión de Víctor, confirmó el homicidio. ¿Por qué Víctor aceptó confesar? No había que olvidar que aún tenía 2 nietos, abandonados. Tras el tercer juicio, Adrián creyó que todo había terminado. Sacó las pastillas que había acumulado y decidió marcharse para reunirse con su familia en el otro mundo. Yo lo escribí todo en un papel, convencido de haber reconstruido la verdad. Estaba empapado en sudor frío. Lo rompí en pedazos imposibles de recomponer, abrí la ventana y lo lancé fuera. En la televisión daban noticias sobre la zona de libre comercio, decían que, cuando estuviera construida, impulsaría con fuerza la economía de toda la región noroeste. Gracias por escuchar la historia. Si les gustó, den me gusta y suscríbanse. Muchas gracias.